Hola mis queridos suscriptores felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los famosos libros malditos del ocultismo. Veremos el por qué tanta, locura por ellos. Bueno, devorado por un ser invisible en el año 730 murió Abdul al-Hazred, quien 8 años antes había escrito el famoso libro llamado Necronomicon o Libro de los Nombres Muertos, estremecedora obra que narra la historia de los antiguos, seres malignos que una vez gobernaron el universo y que, desde el destierro en el que fueron sumidos por la gran raza Yit, esperan pacientemente para volver y destrozar nuestra dimensión. Para muchos, estas visiones pertenecen al talento del escritor H.P. Lovecraft, quien dijo que era de él. Pero en 1976, Stanislaus Hinterstoizer, director del Instituto para el Estudio de la Magia y los Fenómenos Ocultos en Salzburgo, anunció que el padre de Lovecraft poseía el Necronomicon original. Pues desde aquí ya tenemos un grandísimo problema con estos libros. En fin, veamos qué podemos ver más acerca de esto. Bueno, al masón británico MacGregor Mathers, fundador en 1887 de la Hermética Orden del Alba Dorada o Golden Dawn y traductor de textos ocultistas, se debe la única versión al inglés de la Clavícula Salomonis o la pequeña llave de Salomón. Receloso siempre del contenido de los libros que traducía, dejó un interesante testimonio sobre un mago contemporáneo suyo, Antonio de Praga. Según Mathers, con el fin de vivir con todos los lujos de su época, este hechicero hizo un pacto con ya saben quién, a quien se entregó en cuerpo y alma a cambio de 40 años de poderes extraordinarios. Sí, un pacto con el chamuco, con el maligno y con el que tenemos ahí con Trinche. Cuenta Mathers que de Praga podía volar, hacerse invisible o entrar en las habitaciones por las cerraduras, pero que tiempo después su cadáver fue encontrado con huellas de una gran violencia física. En apariencia, su cuerpo fue arrastrado cientos de metros, tras lo cual le fue cercenada la cabeza. Gulp. Según la leyenda, la clavícula es una compilación del propio rey Salomón. En otros textos ocultistas también se menciona el anillo de Salomón, al cual se le atribuye el poder de proteger a su poseedor contra los malos espíritus. Supuestamente este es por decirlo así, una copia o una nueva representación de ese anillo del rey Salomón. Vayan ustedes a saber si es cierto. Este está confeccionado en plata, pero dicen que el verdadero era de hierro. Bueno, no sé por qué ahora los ocultistas dicen que solamente de plata o de los 7 metales puede servir para proteger. En fin, yo creo que eso sería por los hechizos o por las situaciones que tenía el anillo, ¿verdad? Bueno, pues se cree que el rey Salomón tenía poderes sobrenaturales que le habrían ayudado a construir el primer templo en Jerusalén. 7 años tardó en construir la inmensa obra, hazaña inexplicable si se toma en cuenta la prohibición divina de usar hierro en los edificios. Según la leyenda, tuvo que recurrir al chamir, gusano mítico que partía y daba forma a la piedra, pero antes debió obtener un secreto del temible demonio Asmodeo, que Dios lo reprime y lo reprendan. Para este fin envió a un guerrero a capturarlo. Su emisario sabía que las armas serían inútiles contra este demonio, así que para poder dominarlo lo emborrachó, gracias a un anillo en el que estaba inscrito el nombre secreto de Dios, y lo redujo a la esclavitud. Así, Asmodeo participó en la construcción, pero en cuanto se liberó
y expulsó a Salomón, quien 3 años después regresó y venció al maligno ser. Otro texto sorprendente es la famosa Tabla Esmeraldina, el más famoso tratado alquímico medieval. Se dice que está grabado sobre una esmeralda y que su autor, mítico creador de este arte mágico, fue Hermes Trimegisto, cuyo nombre significa el 3 veces grande, un sacerdote griego que adquirió sus conocimientos en Oriente. Según la tradición, Alejandro Magno lo conoció en la Gran Pirámide. Vayan ustedes a saber si de veras. Bueno, pues aquí tenemos una representación del destructivo demonio Asmodeo, superintendente de las casas de juego del infierno, y es el responsable de la perdición de los hombres. Fíjense cómo es. En fin. A todo esto, ¿qué podemos pensar? Bueno, los textos mágicos o esotéricos son poco fiables, pues sus originales están perdidos o han sufrido alteraciones al gusto del editor que los publicó. Y esto no nada más en los libros esotéricos, sino en todos y cada uno de los textos antiguos. Mathers no solo tradujo la clavícula, también se encargó de sustraerle todo contenido que, según él, estuviese ligado al culto al diablo. Entonces, ¿para qué rayos la tradujo, no? Lo más probable es que la historia de Antonio de Praga la haya inventado para censurar y atemorizar a los colegas que quisieran seguir los pasos del ritual ocultista, que para acabarla ni siquiera lo puso como debía. De Salomón cabe señalar que fue el último rey de Israel antes de que los judíos se dispersaran por todo el mundo, y que el templo al que se hace mención no solo resulta mucho más chico de lo planeado, por razones económicas. Fue solo una capilla de palacio con 3 habitaciones. De hecho, he de decir que si quieren conocer un tamaño aproximado de cómo era el templo de Salomón, busquen en internet el tamaño real de la Capilla Sixtina en el Vaticano y tendrán de qué tamaño era el templo de Salomón en sí. Bueno, después de este breviario cultural vamos a seguir. Bueno, pues por razones económicas fue solamente una capilla de palacio con 3 habitaciones, como nos dice, sino que sus piedras probablemente fueron labradas lejos del recinto para no violar la voluntad de Dios y se les recubrió de madera, lo que resta grandiosidad a sus formas. Y aquí vamos a ver que según los estudiosos, la tabla esmeraldina es la traducción latina de un escrito árabe del siglo X, copia a su vez de uno griego del siglo IV. Y yo creo que si sigo con la historia voy a llegar que es una copia de la copia de la copia de la copia de no sé qué libro, ¿verdad? Pero no pudo haber sido grabado sobre una esmeralda. No creo que haya esmeraldas tan gigantes. Además, las sucesivas traducciones pueden haber falseado su contenido original para hacerlo más oscuro y por lo mismo más apetecible. Sin embargo, no todos los preceptos de los alquimistas deben ser ignorados. De hecho, como filosofía o como psicología pueden ser muy útiles para la gente, puesto que uno de sus objetivos es la unidad de los contrarios, idea que puede ayudar a las personas a aceptar todas las facetas de su personalidad y vivir en armonía con su núcleo social. La obra alquímica supone la transmutación del iniciado, que se considera una piedra en bruto o metal innoble, y el transmutarlo sería elevar lo que sería su personalidad o cambiarlo a algo más valioso. Acuérdense de la transmutación de la piedra filosofal, que según transmutaba los metales de baja valía en oro, que era considerado lo más alto. Bueno, a lo más alto de la naturaleza, como ya dije, diamante u oro, y no solo la consecución de fama o de poder económico. Lo sorprendente es que los increíbles hechos que se han atribuido a magos y brujas fuesen tomados como verdaderos, no solo por el vulgo, sino también por autoridades eclesiásticas y políticas, y que sus relatos se extendiesen por todo el mundo. Y hay que recordar que alrededor de los años 1000
después de Cristo, sí, en plena Edad Media, si tú le decías a un obispo, a un sacerdote, que había brujas que hacían esto y el otro, no te mandaban quemar ni mucho menos, sino que lo más seguro es que al pobre sacerdote le hubiera dado un ataque de risa. ¿Cómo que brujas? ¿Cómo que hacen esto? ¿Cómo que el otro? Eso es pura tontería. Eso pensaban. ¿Qué pasó ahí? Pues yo creo que aquí hubo algo muy extraño, porque después ya se empezó a dar todo eso de la Santa Inquisición y cosas por el estilo, pero eso es otra historia. Es, por así decirlo, la actividad editorial más rentable el hablar de todos estos temas. El historiador Jeffrey Burton Russell, autor de la erudita obra Witchcraft in the Middle Ages, o la brujería en la Edad Media, señala que fue una desgraciada coincidencia que se inventase la imprenta precisamente cuando la fiebre de los cazadores de brujas estaba en ebullición. Pues es que a nadie se le da gusto. En fin, la primera obra impresa sobre brujería, Fortalicium Fidei, apareció en 1464, 9 años después de la primera Biblia de Gutenberg. El Malleus Maleficarum o Martillo de los Herejes, obra de los dominicos Heinrich Institor y Jacob Sprenger, especie de texto de los cazadores de brujas, se publicó en 1486 y tuvo un éxito que cualquier autor moderno envidiaría. 16 ediciones sucesivas en alemán, 11 en francés, 6 en inglés y 2 en italiano. Su atractivo cautivaba a todo tipo de auditorio. Martín Lutero hizo patente esta influencia cuando en su comentario a la Epístola a los Gálatas de San Pablo escribía que brujería y hechicería son por tanto obra del diablo, que con ellas no solo se hace daño a los hombres, sino que a veces con permiso de Dios los destruye. Por su parte, el Marqués de Sade, en sus obras Justine y Juliette o Justine y Juliette, escribió parodias de los ritos demoníacos, en los que evidencia que el hombre puede ser más desalmado que cualquier entidad sobrenatural. Y pues yo creo que hasta aquí dejamos este pequeño video para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Y ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos? Como ven, cambié un poquito lo que es la presentación, el fondo. Ya aburrí al león y el tigre, pero no por eso los voy a dejar de usar. Bueno, mis queridos felinos nocturnos, sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Iretz, me despido. Espero que estén muy bien. Hasta luego a todos.